Si tan solo
pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, porque delante de mí solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Declara la iglesia. Jesús, Jesús, nombre sin igual.
alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Todos y cada uno necesitamos el toque del Maestro. Todos y cada uno necesitamos tocar, aunque sea el borde de su manto. Todos y cada uno necesitamos ir hacia Él. Siéntese, por favor. Todos y cada uno caminemos en fe. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las relaciones, incluyendo esa dinámica familiar. Cuando nosotros miramos allá en Génesis capítulo 2, versículos 22 y 24, encontramos que la familia fue la primera institución que Dios estableció para esa interacción humana. Y entonces Él creó una esposa para Adán y los unió en matrimonio. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 19, versículo 6, Jesús dijo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El plan de Dios es que un hombre y una mujer permanezcan casados hasta que uno de los dos falte. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4, nos habla que Él quiere bendecir esa unión con los hijos que se van a criar en disciplina y amonestación del Señor. Muchos problemas familiares han surgido y siguen surgiendo cuando nos rebelamos contra el diseño de Dios. Y estamos caminando por la poligamia, el adulterio, el divorcio. Y todo ello causan problemas porque se apartan de ese plan original de Dios. Y cuando nosotros miramos, encontramos que los problemas familiares no son nada nuevo. En un mundo caído, a quienes debemos amar más, es decir, a nuestras familias, a menudo se convierte en aquellos con quien más se pelea. Y la Biblia no encubre el pecado y empieza a registrar una serie de problemas familiares. En Génesis 3:12 empezamos con Adán, cuando le echa la culpa a su esposa de lo sucedido. Y podemos seguir caminando y encontramos la rivalidad entre hermanos, y entonces encontramos la historia de Caín y Abel, de Jacob y Esaú,
¿Y qué decir de José y sus hermanos? Pero si vamos un tricito más adelante, encontramos a Elí y a Samuel, que trataron con hijos descarriados. Y podemos seguir caminando y ver que Jonatán casi fue asesinado por su padre Saúl. Que David fue quebrantado por la rebelión de su hijo Absalón. Y más adelantico encontramos a Oseas, que experimentó dificultades matrimoniales. En cada uno de estos casos, las relaciones se dañaron por el pecado. Muchas veces nosotros no evaluamos nuestro caminar. Y principalmente nuestro caminar en la familia. Y si seguimos mirando, nos encontramos con una familia donde el padre creía en Dios, pero no confiaba en Él como debía hacerlo. Aunque el padre amaba a la madre, no la protegía como debería y la puso en peligro. Y estamos hablando de una familia común y corriente. Y entonces vemos que Dios le prometió a Isaac que estaría con él, que le bendeciría y le confirmaría el juramento que Dios hizo a su padre Abraham. Pero cuando Isaac se fue a vivir entre los filisteos, temió por su vida, porque su esposa era muy hermosa, mintió al rey de los filisteos, diciendo que Rebeca, su esposa, era su hermana. Una mentira piadosa, pero engañosa. Pero eso fue lo mismo que hizo su papá. O sea, hace que está repitiendo la historia. Qué falta de consideración hacia su esposa. Pero también qué falta de confianza en su Dios. Isaac sabía que Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Pero él trató de dar la bendición a Esaú, porque él fue diestro en la casa. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. ¿Qué razón para ignorar la palabra de Dios? Ahora, hasta aquí no hemos dicho nada raro. Una familia común y corriente, un padre, una madre, 2 hijos, y puede ser la familia de cualquiera de nosotros. Sí, creemos en Dios, pero a veces no confiamos en Él. Tenemos hijos, pero consentimos más al uno que al otro, creando rivalidades. O sea, hasta ahí es una fotografía normal y corriente de las familias. Pero sigamos mirando. Una madre que amaba a su esposo, pero no tenía respeto propio para con él. Rebeca escuchando la conversación sobre la bendición que Isaac quería dar a Esaú. ¿Qué hizo ella? ¿Fue ella a Isaac para recordarle que Dios había elegido al menor sobre el mayor? No. En vez de eso, corre hacia donde Jacob y le propone engañar a Isaac. Eso es una falta de respeto para con su esposo. Digámosle mentiras, ¿crees que no se da cuenta? Eso pasa en muchas casas, en muchas familias. Y la palabra nos resalta que los padres no trataban igualmente a los hijos. El padre amaba más a un hijo y la madre amaba más al otro. Yo los amo a todos por igual, pero siempre se destaca uno. ¿Sí ven? ¿Y qué decir de los muchachos? Buena gente. Jacob al principio, él no quiso engañar a su padre. ¿Por qué? Génesis 27:12 dice:
Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Es esta la forma de tratar a su padre? A un padre envejecido y que ya no veía. Supuesto que no. Y su trato de Esaú, su hermano, no era muy bien tampoco. Esaú, la Biblia nos dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujeres a 2 heteas, y ellas fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Génesis 26, 34, 35. O sea, no hicieron caso por ningún lado. Ahora, allá en la carta de los Hebreos, el autor nos avisa que no deberíamos ser como Esaú, el que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Unas familias en Dios, de los problemas comunes y corrientes diarios en un hogar, pero aquí lo estamos viendo en los tiempos bíblicos. Eso se puede decir que estamos viviendo tiempos bíblicos. ¿Y qué decir de los hijos? Hay problemas entre ellos, engaños, odios, peleando con los cuchos, como dicen hoy día los muchachos. Unos padres desilusionados, escuchando mentiras y engaños. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la palabra ya en Génesis 25, nos presenta una familia disfuncional. Y para no ir tan lejos, nuestras familias son disfuncionales. El problema es que nosotros pensamos que somos familias perfectas, que estamos libres de problemas. Como no hemos hecho daño, no hay problema, pero no nos damos cuenta que en las familias nos hemos hecho daño y nos seguimos haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque no nos detenemos a reflexionar sobre la realidad de nuestras familias. Mi familia no es así, mi familia es diferente. Y no nos damos cuenta que estamos teniendo los mismos problemas de los tiempos bíblicos. Rivalidades entre padres e hijos, rivalidades entre hermanos. Se nos olvida lo que tenemos y cómo debemos caminar. Si cada uno de nosotros nos pusiéramos y meditáramos sobre Génesis 25 en adelante, pues nos identificaríamos con aquellos elementos disfuncionales de la familia de Isaac y Rebeca, con un agravante, que cuando nosotros le ponemos atención, algunos de esos elementos ya estaban presentes en la vida de Abraham y Sara. Es que a veces no pensamos en cómo vamos influenciando a los que nos rodean, sobre todo cuando vivimos bajo un mismo techo. Génesis 25, 28 nos señala que Isaac y Rebeca mostraron preferencia hacia sus hijos. Isaac hacia Esaú y Rebeca hacia Jacob. Uno habla con los padres y siempre dicen, no tienen preferencia. Yo trato a todos igual. Para mí todos son iguales. Creo que no hace falta señalar el daño que hacemos los que somos padres cuando tratamos de manera desigual a aquellos que edifican su vida sobre el apego y amor que les mostramos. Dichosos las familias de hijos únicos. No tienen uno ese chicharrón.
Pero ¿qué dice Génesis 25:31? Pues nos encontramos a Esaú vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas de su hermano Jacob. Está actuando en base a la satisfacción momentánea, rechazando lo verdaderamente valioso. Es algo que pasa en las mejores familias. Muchos padres prefieren pensar en ver la televisión antes que dedicar tiempo a sus hijos. Muchos hijos hoy en día adictos a la pornografía, la utilizan como analgésico antes de enfrentar su verdadero dolor interno. Mil y una manera en la que nos dejamos llevar por lo efímero, rechazando un verdadero futuro y enfrentando nuestras responsabilidades. Siempre esquivando la responsabilidad que tenemos. Podríamos ir a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos nos enseña esa lección espiritual en las acciones de Esaú. Esaú es usado como un ejemplo de alguien que se sale del camino de Dios, se llena de amargura y se contamina espiritualmente. Y ahí en Hebreos 12:16 nos advierte que no seamos un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, miremos realmente. ¿Tú venderías algo tan precioso como la primogenitura por un plato de sopa? Si uno lo pregunta así, diría uno que no. ¿No te has dado cuenta que la verdad es que el intercambio de Esaú se hace cada día en nuestras vidas? ¿Cuántas veces has cambiado tu primogenitura por las cosas de este mundo? ¿Qué primogenitura tienes? ¿Qué herencia tienes tú en tu vida? Gálatas capítulo 3 versículo 29 nos dice: en Cristo nosotros participamos en las promesas dadas a Abraham, como dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Te has dado cuenta que muchas veces en la semana estás votando la primogenitura? Estás votando las promesas dadas a Abraham sobre el linaje. Y vayamos a Tito capítulo 3 versículo 7. Somos justificados por la gracia de Dios para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¿Cuántas veces estamos votando la herencia y la vida eterna? O vayamos a segunda de Pedro capítulo 1 versículo 11. Pedro nos dice: está en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la vida eterna. O Hechos 11:25, esta es la herencia que estamos a punto de intercambiar por cosas de este mundo cuando elegimos gozar por los deleites temporales del pecado. ¿Cuántas veces en la semana has cambiado tu linaje y tu primogenitura? ¿Y qué dice primera de Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A veces no miramos la palabra. Y echémosle un vistacito ahí de lado a Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Somos familias en Dios. ¿En qué linaje estamos? ¿En qué linaje estamos?
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dios nos ha llamado a vivir no para las cosas que se ven como Esaú, sino para los que no se ven. Él te llamó a vivir por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces esta cuenta es un aviso de que muchos de nosotros no son tan diferentes de Saúl. Es que la historia de Saúl es un aviso de que no debemos vender nuestra primogenitura por placeres temporales. Ahora, ¿cuál es el punto para los cristianos en la actualidad? Es que tú y yo debemos valorar nuestra herencia espiritual como la cosa más preciosa en nuestra vida. Cuidarla y no perderla por nada. Porque en Gálatas 3:29 nosotros somos llamados a heredar las promesas espirituales hechas a Abraham. Y allá en Romanos 8:17 o en Tito 3:7 o en Santiago 2:5, pues nuestra herencia es la vida eterna en el reino de Dios. Nosotros no debemos considerar nada, ni la comida ni ninguna otra cosa de esta vida, como algo más valioso que la herencia que Dios nos ofrece. Pero vayamos a Génesis capítulo 26, versículo 7. Isaac, al igual que su padre, mintió acerca de su mujer, tratando de evitar hipotéticos conflictos. Pero si tú miras Génesis 26:35, nos habla de la relación entre las mujeres de Saúl con sus suegros, lo cual solo trajo disgustos familiares. Y si tú miras Génesis 27:35, Jacob suplanta a su hermano para recibir la bendición de su padre en los últimos momentos de su vida. ¿Quién está detrás de todo esto? Su madre, colaborando en el engaño y trayendo como consecuencia el rencor y el deseo de venganza de Saúl hacia Jacob. Eso lo encontramos en Génesis 27, 41, 42. ¿De qué manera ha obrado Dios en y a través del quebrantamiento de tu propia familia? A veces no pensamos, pero no es nuevo. Dios se ha comprometido en traer bendición a todas las familias de la tierra. Tú y yo pertenecemos a esa humanidad caída y Dios se solidarizó con tu familia y con mi familia en Cristo Jesús. Cuando tú miras en la genealogía, allá en Mateo, encontramos que en dicha genealogía no aparecen los nombres ni de Sara, ni de Rebeca, ni de Lea, ni de Raquel como matriarcas. Lo que aparece en su línea sucesoria son mujeres con una cuestionable reputación. Aparece Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios se ha identificado con nosotros hasta la médula. Y eso es lo que precisamente nos da esperanza. Tu familia, mi familia, es parte de esa humanidad caída y es allí donde el evangelio de nuestro Dios debe brillar mejor. Eso es una realidad. Eso se debe entender de primera mano, porque es lo que tú y yo debemos testificar. Es que se nos olvida que Cristo vino a buscar perlas preciosas
Ahora, si nosotros nos miramos en el espejo, preciosas, preciosas, déjeme decirte, pero si tú y yo nos miramos en Jesús, somos esas perlas preciosas que el Señor quiere transformar. Él nos toma tal como somos para hacernos diferentes. Ciertamente el mensaje que debemos escuchar, no que la familia de Sahar, Rebeca, son una familia perfecta, no que tu familia, mi familia es la familia perfecta, sino que en una familia donde tan humanos somos, Dios sigue actuando, que permitió que su hijo viniera, pagara por nuestros pecados, como la simiente que había que salvar al mundo, en el cual nosotros estamos incluidos. Ahora, lo que pasa es que a nosotros se nos olvidan las instrucciones, porque la Biblia sí da instrucciones claras acerca de cada uno como miembros de la familia. Si tú vas y miras Efesios 5:25 y Efesios 5:33, encontrarás que el plan de Dios es que los maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. Y eso es una instrucción clara. Maridos, amen a sus esposas. Genial. Pero si vamos a Efesios 5:22, 24, 5:33, Primera de Pedro 3:1, pues muy claramente dice: esposas deben respetar a sus maridos y someterse a su liderazgo. Y ahí ya estamos como parejos, porque la Biblia está diciendo: oiga, ámese. Y estamos hablando de la familia. Esposos, ámese. Pero en Efesios 6:1-4 y en Éxodo 20:12 también nos dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Y todo eso se ha venido perdiendo. ¿Cuántos problemas familiares se resolverían si los esposos, las esposas y los hijos simplemente siguieran reglas básicas? ¿Cómo sería de diferente si no fuéramos tan sordos a la palabra? Primera de Timoteo 5:8. Las familias deben cuidar a sus miembros. Mateo 15:5-6. Jesús tuvo palabras duras para aquellos que le dieron sus responsabilidades financieras con respecto a sus padres ancianos, afirmando que habían dado todo su dinero para el templo. Ahora, la clave para la armonía en las familias no es la que naturalmente queremos aplicar. No. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La sujeción está en oposición directa al deseo de nuestra carne para gobernar y hacer cada uno lo que se le da, su sagrada voluntad. Hoy en día que hablamos de los derechos, de las causas, de las opiniones, nos estamos dando cuenta que salen a defender sus propios derechos, sus propias causas, sus propias opiniones, sus propios intereses. Y en esas andan.
¿Por qué no pasan por Gálatas capítulo 5, versículo 24 o por Romanos 6:11, donde el Señor dice que la forma de Él es crucificar nuestra carne y sujetarnos a las necesidades y deseos de los demás siempre que podamos? Ahí no está diciendo, oiga, sujétese a su deseo. No. Sujeta no. Se nos olvida que Jesús es nuestro modelo para esa clase de sujeción. Él nos enseñó a hacer la voluntad del Padre. Primera de Pedro 2:23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecían, no amenazaban, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo no sé si ese es el proceder de nosotros, pero algo que deberíamos entender claramente es que la mayoría de los problemas de la familia se podrían reducir si todos siguiéramos las instrucciones que encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso sería diferente en las casas. No sería una casa un campo de batalla. Cuando adoptamos el espíritu de humildad y tratamos a los demás como Jesús los trataría, podemos resolver muchos de nuestros problemas familiares y de relación. Por eso es que todo lo que vemos lo podemos aplicar porque hace parte de nuestra historia. Ahora, si hace parte de tu historia, genial. ¿Por qué no examina tu corazón? A ver si probablemente también es parte de tu presente. Todo ello encaja con las cosas que no son como Dios deseó en un principio. Todos llegamos con esa ilusión, todos llegamos con ese amor, pero ese pecado, esa actitud de vivir independientemente de Dios, ha estropeado lo que en un principio fue bueno en gran manera. Pero a la vez, esta historia muestra el carácter de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque aún hoy el Señor no ha tirado la toalla. El Señor sigue decidiendo, acercándose a cada uno de nosotros con el propósito de bendecirnos a pesar de. A pesar de. El Señor sigue bendiciéndonos. Miren, estamos hablando de gigantes de la fe, en familias disfuncionales, familias como las nuestras, merecedores de las consecuencias de vivir alejados de Dios, pero ¿saben qué? Alcanzados por ese mismo Dios, dando como resultado un misionero activo, trabajando en favor de restaurar lo que hemos estropeado. Muchos padres han estropeado a sus hijos y Dios viene a restaurarlos. Muchos hijos han estropeado a sus padres y Dios viene a restaurarlos. Muchos esposos
esposos se han dañado uno al otro y Dios viene a restaurarlos. Muchos hermanos viviendo en discordia, rencor y odio y Dios viene a restaurarlos. Pero ¿saben qué? Dios nos invita a colaborar en su misión de dos maneras. La primera, permitiendo que seamos restaurados. Y la segunda, colaborando en la restauración de otros mediante la obediencia a su guía. Ahora, yo no sé si tú has pensado si hay mejor propósito para nosotros que este. Yo no sé si hay mayor esperanza que la restauración. Quizás es hora de no vender lo que tú tienes por un plato de lentejas. Muchos han vendido su matrimonio, su familia, su estabilidad por un plato de lentejas. Por eso deberíamos entender que las luchas son un proceso de casi toda la vida. Génesis 25:22. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, miren, unos padres que por 20 años lucharon por tener un hijo. La palabra dice que Rebeca era estéril. Que Isaac oró al Señor y él oyó. Pero miren que no solo fue la lucha de ellos por poder lograr lo que querían, sino ahora la lucha está dentro del vientre de esta mujer. Y la palabra nos muestra que los hijos también tuvieron que aprender a luchar. Y entonces más adelante vemos a un Jacob que casi toda su vida se convirtió en una lucha. Luchó con Dios, luchó con su hermano, luchó por su esposa. Y por su esposa luchó 14 años. Mucha traga ese hombre. 14 años trabajando por la mujer. Habiendo tantas mujeres. Él quería la suya. Jacob aprendió que debía dar la pelea si quería conseguir todo lo que quería. Que debía esforzarse y ser valiente. Muchas veces cuando uno saluda y uno le dice, ¿cómo están? Y la gente dice, en la lucha. Y a veces lo tomamos muy coloquialmente, pero eso es cierto. Porque algunos de los aspectos de tu vida vas a tener que estar enfrentando alguna lucha. Todos y cada uno de nosotros, sin excepción alguna, en este momento podemos estar librando una lucha en algún área de nuestra vida. Jesús, allá en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Nunca olvides que las luchas son un proceso de casi toda la vida. Pero lo segundo es que a causa de su lucha, muchos no quieren vivir más. Génesis 25:22. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Rebeca no quería vivir porque estaba sufriendo mucho. Tenía muchos dolores por causa de esa lucha en su vientre. Pero ella en su lucha, por no querer seguir más, buscó una respuesta en Dios. Y Dios se la concedió. Yo no sé cuántas luchas se intensifican, porque algo se está gestando. A nadie le regalan nada, todo toca lucharlo. Otra cosa es que caminamos con Dios, que es diferente. El tamaño de la lucha viene en proporción al tamaño del propósito. Eso es algo que deberíamos entender. Entre más grande el propósito, más grande es tu lucha.
Y hoy el Señor te habla algo aquí. Cuando pasas por momentos angustiosos y no quieres seguir más. Por eso el Señor te dice, no desmayes, no abandones el sueño que Él ha colocado en tu vida. Es tiempo de continuar tu camino. La gente te puede decir que no tiene sentido seguir, pero tu corazón te dice continúa creyendo, porque algo está a punto de suceder. Por eso las luchas son un proceso de casi toda la vida. A causa de la lucha a veces no queremos seguir. Pero lo tercero es que un gran nacimiento va precedido de una lucha intensa. Génesis 25-24. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Cuando Rebeca estaba pasando por los días más críticos de su embarazo, ahí supo que la lucha que estaba pasando era porque en su vientre había mellizos. ¿No te das cuenta de algo interesante? Le pidieron un hijo a Dios y Dios se los dio por partida doble. Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía y vino la luz. La palabra movía en el original hebreo quiere decir aletear, empollar, y significa que hay algo que está a punto de dar a luz. Mira, cuando hay caos, desorden, oscuridad, es porque el Espíritu de Dios está a punto de moverse y de empollar algo nuevo de parte de Dios a tu vida. ¿Será que estás dispuesto a luchar, a dar la pelea, a llorar por ver todo lo que Dios te ha prometido cumplido? Una cosa es asombrarnos, otra cosa es animarnos, otra cosa es ver las historias en la Biblia como la de esta familia, otra cosa es ver las cosas buenas y las malas, los éxitos y los fracasos. En la Biblia las historias son honestas, pero todo esto nos debería animar. Si Dios pudo usar una familia como la de Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú, Él puede usar nuestra familia también. Dios usó esta familia para realizar sus propósitos. Dios puede usar tu familia para sus propósitos también. Hechos 4:12. En Cristo tenemos una primogenitura muy grande, vida eterna en el reino de Dios. Pero esta primogenitura está en Cristo y solamente en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 11. Vayamos a Cristo, no importa la historia. Pablo participó en la muerte de los cristianos. Algunos en la iglesia de Dios eran fornicarios, adúlteros, ladrones, borrachos y más. Pero ¿sabes qué? Fueron limpiados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesús. Isaías 1:18. Así que venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira, tú puedes venir al Señor, pero ¿sabes qué? Por medio de tu compromiso, por medio de tu testimonio, por medio de tu fe, puedes hacer que tu familia también se acerque y sean herederos de las promesas que podrían ser tuyas en Cristo Jesús. El trabajo en la familia no le corresponde a nadie más sino a ti. Ya es tiempo de empezar. Ya es tiempo de que Cristo pueda habitar en nuestro corazón, en nuestras casas y en nuestras familias. No saques la excusa de cómo es tu familia. Más bien,
muéstrale a Jesús a tu familia para que esa sea tu excusa. Es tiempo de caminar diferente en el Señor. Todos y cada uno queremos familias en Dios. Pero para tener familias en Dios, primero nosotros debemos estar en Dios. ¿Cuál es tu prioridad en la semana? En el domingo la prioridad es el Señor y vamos a la iglesia y nos limpiamos y quedamos hermosos. Pero ¿y la prioridad del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado? ¿Tú eres un hijo pródigo del Señor o eres un hijo que vives en el Señor? Sí, puede ser una familia disfuncional, pero tú puedes marcar la diferencia en tu familia. Familias de la mano del Señor, cambiando sociedades. No deje que la sociedad cambie tu familia. Llévala a Cristo para que Cristo la cambie. Nunca se te olvide que cada uno está en sus luchas. Que si tú estás luchando, tu hermano, tu papá, tu esposa, tus hijos, tus parientes también están luchando. Cada uno tiene su propia lucha. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando la lucha se hace de la mano del Señor. Por eso ahí donde estás, háblale al Señor. Muchas veces nos dicen que presentemos nuestra familia y así debemos hacerlo. Pero primero nos tenemos que presentar nosotros, porque somos nosotros los que nos hemos equivocado dentro de la familia. Todos y cada uno en el caminar hemos cometido errores, nos hemos equivocado como padres, como hijos, como hermanos. ¿Por qué no decirlo? Como vecinos. Pon tu corazón en las manos del Señor para poder llevar a tu familia. Acuérdate, yo y mi casa serviremos al Señor, pero para que mi casa sirva al Señor, primero tengo que servir yo. Papito Dios, hoy venimos a presentarnos, Señor, porque no somos diferentes, Padre misericordioso, a Isaac, a Rebeca, a Jacob, a Esaú. Que así como Esaú vendió su primogenitura, nosotros también, Señor, lo hacemos en nuestro caminar diario. Muchas veces cambiamos la oración por tantas cosas. Muchas veces cambiamos la enseñanza de la palabra por la telenovela, por el concurso, por tantas cosas. Papito Dios, cuánta envidia entre hermanos, entre esposos, rivalizando por las cosas, Señor. Padre bueno, cuántos divorcios, cuántas peleas, Señor. Porque nos dejamos llevar por la emoción, Señor. Papito Dios, cuántas veces hemos botado los procesos en ti, Padre misericordioso, por la emoción. Y no hemos terminado los procesos, Señor. Papito Dios, queremos familias diferentes, pero sabemos que para eso debemos tener corazones diferentes. Papá Dios, hoy queremos darte gracias, Dios, por esta palabra que has puesto en nuestras vidas, que
que has puesto para nuestras familias, Dios. Hoy queremos, Señor, venir a tu presencia, Dios, a decirte que no queremos seguir vendiendo nuestra primogenitura, Dios. No queremos seguir vendiendo las bendiciones que tú nos has dado como personas y como familia por cualquier placer del mundo, Dios. Sabemos, Dios, que tú has escogido a nuestras familias, que tú nos has escogido a nosotros, y queremos, Señor, honrar tu nombre. Queremos, Papá Dios, ser familias bendecidas, familias que te honren, familias que te alaben, familias que te obedezcan, Dios. Queremos, Papá Dios, dejar atrás cualquier conflicto, cualquier situación, cualquier dolor que ha hecho que la relación entre nuestras familias se rompa. Hoy, Papá Dios, queremos venir a ti, Dios, a pedirte que seas tú restaurando relaciones en nuestras familias, Dios. Que seas tú poniendo tu mano bendita. Que seas tú, Dios, haciendo ese milagro en las familias que están acá, Dios. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces cada situación que ha dolido, cada situación que ha costado. Tú conoces cada lucha. Tú has estado ahí en medio de las lágrimas que se han derramado, Dios. Por eso te pido, Dios, hoy que escuches la oración de tu pueblo. Papá Dios, tú restaurando parejas. Hoy queremos, Dios, pedirte perdón. Perdónanos, Dios, si hemos herido a cualquier miembro de nuestra familia. Perdónanos, Dios, si con nuestros actos y con nuestras palabras hemos hecho que alguna persona se sienta mal. Hemos herido su corazón. Hemos hecho que esa persona se sienta inferior. Por eso queremos venir a ti, Dios, a pedirte perdón por nuestros actos. Perdón porque muchas veces airados decimos lo que no tenemos que decir. Perdón, Dios, porque muchas veces hemos mostrado preferencias con nuestros hijos. Perdón, Papá Dios, porque muchas veces nuestras heridas salen por nuestra boca. Por eso hoy queremos venir a ti, Dios, a perdonar también, a perdonar a todo aquel que nos haya ofendido, a perdonar a todo aquel que nos haya herido con sus palabras, a perdonar tal vez a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Venimos, Papá Dios, acá con nuestro corazón, Señor, quebrantado, a abrirlo a ti, Dios. Queremos que seas tú orando, Dios, en medio de esas heridas. Queremos, Papá Dios, que seas tú poniendo obra en cada una de esas heridas que hay en nuestro corazón. Dios, hoy no queremos quedarnos ahí. Hoy queremos trascender. Hoy queremos seguir caminando en tu presencia. Hoy queremos, Papá Dios, que sea nuestra familia la que te adore, la que te honre. A pesar de los errores, Dios, queremos ir cada día a la cruz, a pedir perdón y a perdonar. No queremos quedar viviéndonos las heridas del pasado, Dios, porque tú eres Dios milagroso, porque tú eres Dios de amor, porque tú nos abrazas, porque tú nos sanas, porque tú estás sanando cada herida, porque en nuestra relación contigo tú nos demuestras el propósito de cada lucha. Y hoy, Papá Dios, queremos decidir seguir adelante. Queremos trascender de esta situación. Y si tu situación es que tú te has quedado ahí estancado en una situación, yo te invito, iglesia, que hoy le pidas a Dios que te dé las fuerzas, que te sane, que te lleve a lugares que nunca has imaginado. Hoy, Papá Dios, queremos ir, Señor, como familia.
queremos aceptar cada situación que nos has puesto con amor. Y hoy, Papá Dios, queremos adorarte, exaltarte, alabarte. No queremos quedarnos quejando por las situaciones que han pasado. Queremos levantar tu nombre y darte gracias. Gracias porque cada situación difícil ha hecho lo que somos en este momento. Gracias, Papá Dios, porque en cada situación difícil hemos aprendido algo. Gracias, Dios, porque eres tú quien está orando, porque eres tú quien obra cada día en nuestras vidas, Papá Dios. Todos y cada uno llevando familias al Señor.
Por eso, vamos adelante. Todos podemos marcar la diferencia y tener familias en Cristo. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante de la mano del Señor.